Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera el sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien había creído. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos con la introducción. Al acompañar a Pablo en sus viajes misioneros, podemos observar lo que tuvo que sufrir por causa del evangelio. Este negado siervo de Dios sabía que si no estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, no sería capaz de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Se enfrentó a toda clase de dificultades y afrontó serios peligros en su afán de llevar el evangelio a las regiones. Cuando lo expulsaban en una ciudad, se dirigía a otra con el mensaje de Dios. Pablo fue azotado, fue golpeado, apedreado y dejado por muerto. La gente lo perseguía y los magistrados lo castigaban. Su vida entera estaba consagrada a realizar la labor que Dios había encomendado. Con gusto estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad y hasta su seguridad personal. Desde su conversión, Pablo comprendió que le esperaba una vida de sufrimiento en el cumplimiento de su misión, pero jamás se quejó por ello. Por el contrario, se gloriaba en las penalidades, en las tribulaciones, y se enorgullecía de llevar el cuerpo de las cicatrices de la batalla. ¿Quién era Pablo? Antes de él ser discípulo de Dios, antes de ser un ministro, vamos a ver quién era Pablo. Pablo realmente nació como Saulo. Nació en Tarso de Sicilia, en una provincia de las esquinas del sureste de la moderna Tersos, Turquía. Él era del linaje de Benjamín y de descendencia hebrea. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos fervientes que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés. Fue un perseguidor de la iglesia. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon y murió.
sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon. Después de la muerte de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos. Implacable en su persecución, ya creía que estaba actuando en el nombre de Dios. Sin duda, no hay nada más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era, un terrorista religioso. En Hechos 8:14 dice que iba en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y lo metía en la cárcel. Vamos a ver ahora quién era Esteban. En el libro de Hechos encontramos que era un levita de Chipre llamado José, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé. Ese sobrenombre significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Este sobrenombre se lo pusieron probablemente por causa de su inclinación a servir a los demás y su disposición para hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaban. Él fue considerado un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos ahora con el primer punto. ¿Qué se presentó? Porque ya leímos. Vamos con el primer punto que se presentó en este relato: la oposición al Evangelio. Una recepción confusa. A raíz de la persecución de Antioquía y Pisidia, comprendieron que su ministerio estaba en este lugar había llegado a su final por el momento. Pero Pablo y Bernabé emprendieron un viaje a Iconio de Licaonia, en una parte de la provincia de Galacia. Aunque los dos evangelistas fueron expulsados de la ciudad, los discípulos quedaron en Antioquía. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar del odio de los judíos hacia los creyentes, no podrían destruir la iglesia. A pesar, cuando usted predique la palabra, cuando usted vaya y predique la palabra de Dios a sus familiares, en su trabajo, en las calles, donde Dios lo ponga, siempre va a haber oposición y el diablo le va a tirar porque está en contra de sus planes. Por el contrario, como resultado de su oposición, la fe de sus miembros aumentaba. Cuando esto pase, usted siéntase alegre porque sabe que el diablo está molesto con usted. Si el diablo no está molesto con usted, no le va a tirar, no le va a decir nada. Pero cuando el diablo ve que usted está afectando sus planes, que quiere quitarle una alma de sus manos, el diablo le va a tirar duro y va a hacer todo lo posible para que usted no siga adelante. Tratar de detener la marcha de la iglesia es como tratar de recoger la semilla que ha sido sembrada en campo fértil. Parte de la semilla puede ser recogida, destruida, pero gran cantidad de esta quedará en la tierra y germinará. Los judíos que estaban en contra de Pablo y Bernabé pudieron echar a estos evangelistas de Antioquía, pero no pudieron evitar que la semilla del evangelio que ellos habían sembrado germinara entre los habitantes de aquella ciudad. Por lo contrario, la obra de Dios prosperó en su ausencia. Cuando predicamos y no vemos de repente frutos de inmediato, es porque de repente no es el tiempo porque esa semilla germine. Cuando Dios lo permite, Él descenderá lluvia para que esa semilla germine y salga de ahí para que crezca, pues. Entonces a veces, nos sentimos atribulados porque, yo le predico a mi familiar y eso no quiere nada con Cristo. Pero siga predicando lo que algún día Dios descenderá y hará que esa semilla germine y vea la gloria de Dios en su familiar. Amén. Entonces, hemos visto casos similares en la actualidad cuando los misioneros han sido obligados a abandonar un país debido a una guerra civil. Estos se han quedado preocupados de lo que ocurrirá en la obra. Sin embargo, la iglesia no solamente ha sido capaz de sobrevivir,
sino que un número de creyentes ha aumentado increíblemente. A veces todo lo que necesitamos es sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que el Señor haga el resto. Amén. Hemos visto en la historia cuando ha habido esas persecuciones donde en la iglesia, es cuando la iglesia ha crecido, es cuando la iglesia se ha levantado, es cuando la iglesia, a pesar de la persecución, de la muerte, es cuando Dios dice al diablo: tú no vas a poder, tú estás vencido en la cruz del Calvario, no vas a poder con mi iglesia, porque yo voy delante de ella como poderoso gigante, y no habrá nadie que me arrebate a mis hijos. Amén. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Bernabé ante esta exposición? Hay una lección para nosotros. Ambos misioneros permanecieron en Iconio por varios meses. Pablo predicó en ese lugar el mismo evangelio que había predicado en Antioquía y Pisidia, con los mismos resultados. Aquí, siguiendo su costumbre, fueron en primer lugar a la sinagoga de los judíos, donde se les extendió una invitación para que hablaran a la congregación. El Espíritu Santo se manifestó en medio de los que hablaban, y el evangelio fue tan recibido que una multitud de judíos y griegos creyó en el Señor. Aquí estaba surgiendo un modelo básico del ministerio de Pablo. El mensaje de Dios fue anunciado primeramente a los judíos, de los cuales algunos lo aceptaron. Luego, cuando surgió oposición por parte de los legalistas, el apóstol se dirigió con el mensaje a los gentiles. Estos lo recibieron con gran entusiasmo y muchos creyeron. Aquí nuevamente los judíos incrédulos inquietaron a los gentiles en contra de los predicadores. Sin embargo, no lograron hacer lo que los expulsaran de la ciudad. Como se lo dije, siempre va a haber una oposición, siempre el diablo no le va a gustar que usted vaya a predicar, siempre se va a presentar un problema, siempre puede ser en su familia, en su hogar, su esposo, su marido, sus hijos se levanten contra usted, ya sea en la iglesia, los hermanos llegan llegan personas y lo ven mal y hablan de usted, puede ser en la calle, que lo critiquen, que lo vituperen, que todas las cosas que el mundo puede hacer contra usted. Usted sabe que hasta el mismo Cristo fue perseguido, y él dijo que bienaventurado todo aquel que es perseguido, que es humillado, porque, o sea, el reino de Dios es de ellos. Bienaventurado porque aquel que muere predicando la palabra de Dios va a tener gran recompensa en el cielo. Amén. Nunca debemos desalentarnos ante la oposición. Alentados por la manifestación de las bendiciones de Dios, Pablo y Bernabé se mantuvieron firmes en la predicación y anunciaron la palabra con libertad y firmeza, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Siempre que Dios responde con señales y prodigios, surge enseguida algún ataque del enemigo. Los gobernadores de las tinieblas se opondrán a todo disturbio de su reino. Cuando el enemigo se opone es porque vas por buen camino. Cuando el enemigo se opone es porque estás afectando sus planes. Siempre ten en cuenta, como se lo dije anteriormente, cuando usted afecta los planes del diablo, él no se va a quedar tranquilo y alegre. Él va a tratar de que usted, por una u otra manera, decaiga en su fe, derribarlo. Tratará de que usted no siga predicando la palabra, pero confiemos en el Señor, que Él es el que da la victoria. Amén. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Amén. Amén. ¿Qué posesión se presentó? Vamos a Hechos capítulo 14, en el versículo 11. Entonces dice así: entonces la gente, visto
lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era la que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificio. Entonces, primera oposición que se presentó: confusión. Quisieron adorarles. Las personas de esta ciudad confundieron a Pablo y a Bernabé con dioses de la mitología romana. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hacían por el bien del hombre. ¿Por qué quisieron adorarles? Esta persona vino a un milagro increíble ante sus ojos. Sin embargo, su idea de quién es Dios no había cambiado. Por lo tanto, parecía lógico que ellos pensaran que Pablo y Bernabé eran dioses. La gente en Listra tenía una leyenda que contaba una vez que Júpiter y Mercurio visitaron a su ciudad disfrazados de mortales, y nadie mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. En su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población menos a la pareja de ancianos. Esto podría explicar por qué la gente de Listra fue tan rápido a honrar a Pablo y a Bernabé. Esto era una historia en esa ciudad. Por eso es que la gente, claro, le dio miedo, vieron esos prodigios y dijo: no, este es Mercurio y este es Júpiter, vamos a adorarle porque después no va a venir destrucción a nosotros. Vamos a ver en parte del diccionario bíblico Listra. ¿Qué era Listra? Una pequeña ciudad licaónica al sudeste de Iconio, en la inhóspita región del monte Taurus. Había sido poco influenciado por las culturas griegas, romanas y judías. O sea, en esta ciudad esto era como un arroz con mango, vamos a decirlo así criollo. Había una mezcla de todo. Por eso había tanta confusión en esa ciudad. Iconio, la ciudad más al oriente del distrito de Frigia, de la provincia romana de Galacia. Entonces vemos quién es Júpiter, nombre latino que le daban a los romanos al dios Zeus. Júpiter o Zeus era considerado como el padre de los dioses, dios del cielo, dios de la luz y del tiempo. ¿Quién era Mercurio? El nombre latino de Hermes, dios de la oratoria entre los griegos. Era el heraldo, o sea, mensajero de los dioses de la mitología griega. Los de Listra, viendo que Pablo era el predicador de la comitiva misionera, pensaban que se trataba del dios Hermes. Torres y guirnaldas. Las guirnaldas eran de lana tejida, las cuales se colocaban sobre los animales que iban a ofrecer en sacrificio. Una multitud dividida. La predicación de Pablo y Bernabé fue recibida al principio con aprobación, pero pronto el entusiasmo se tornó en violencia y en oposición. Cuando predicamos el Evangelio, muchas personas quieren que uno le hable lo más bonito del Evangelio, que Dios bendice, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a llevar a partes que nunca te ha llevado. Pero cuando lo confrontas con la palabra, que se arrepientan de sus pecados, que dejen ese mundo, que dejen esa maldad, dejen ese vicio, dejen todas esas cosas malas que a Dios no le agradan, ahí se molestan. Entonces comienzan a decir: eso no es Dios, porque no les conviene. Quieren todo el Evangelio, que todo es bello, todo es hermoso. No, el Evangelio también confronta. Jesucristo confrontó a los pecadores también. Dios ama a los pecadores, pero también tienen que arrepentirse para que vayan al cielo. Amén. Amén. Ajá. La ciudad estaba dividida, algunos al lado de los judíos incrédulos y otros al lado de los apóstoles. Los judíos y los gentiles enemigos tramaron un complot para asesinar a los predicadores, pero no lograron su propósito. Los misioneros fueron avisados del complot y pudieron escapar hacia Listra y Derbe, de las ciudades de Licaonia.
licaónica. Ok, aquí vemos cómo aplica Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué vimos al principio de quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, le gustaba apedrear a los cristianos, le gustaba meterlos presos. ¿Y qué vemos ahí a Pablo? Que lo perseguían. A Bernabé, tú no ves que casi no lo apedreaban, era él. Era él que apedreaban, era Pablo. ¿Por qué? Porque todo lo que usted siembre en esta vida, más adelante lo cosechará. Si usted siembra discordia, si usted siembra división, si usted siembra chisme, si usted siembra maldad, odio, rencor, más adelante usted lo cegará. Así que cuidado con lo que usted siembra, cuidado con lo que dice, cuidado con el comportamiento, porque más adelante, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare también lo segará. Amén. Vamos a ver el perfil de un divisor. Vemos en Hechos 14, del 1 al 7, lo pueden buscar, cómo llegaron unos judíos y gentiles a causar descontentos y división en la ciudad para que los siervos de Dios fueran apedreados y perseguidos para asesinarles. Asimismo, hoy en día el enemigo causa divisiones en tu hogar, causa divisiones en tu trabajo, en la iglesia, para menguar nuestra fe y desalentarnos. Entonces, la pregunta es ¿cómo se puede distinguir entre un divisor y un auténtico defensor de la fe? Esto es posible, desde luego. No siempre es fácil, y para eso existe un don, el don de discernimiento de espíritu. Amén. Entonces vamos a ver, porque siempre donde ellos llegaban, siempre venía un judío o un gentil a echar una broma. Y siempre cuando usted vaya a una parte a predicar, siempre va a haber un emisario del diablo que va a echarle broma. Eso es siempre. Entonces vamos a ver. Un divisor no se aparta, sino que aparta a los demás, señalándoles, excluyéndoles o despreciándoles. 2. Un divisor intentará robarle el corazón de los descontentos y de los ingenuos. ¿Cómo es esto de los descontentos e ingenuos? Aquellas personas que de repente no se sientan a gusto en la iglesia, no se sientan a gusto en una congregación, porque de repente como dice mi papá, el pastor es pelón y el que canta es pelón y los hermanos se visten feos. Siempre va a haber personas que le ponen un pero a la iglesia. Los ingenuos, bueno, las personas ingenuas son aquellas que de repente usted le dice: mira, esta Biblia por fuera es negra, ¿verdad? La Biblia es negra. Pero viene otro y le dice: no, es marrón. Entonces ellos dicen: no, sí, es marrón, mira, es marrón porque el otro lo dice. Son ingenuos, se dejan engañar fácilmente. Un divisor, la 3, no va al frente, ni es constructivo, sino que conspira buscando derribar y destruir. ¿Qué hacían estos judíos que iban para allá? Metían cizaña a la gente para que fueran a perseguir a Pablo y a Bernabé. Un divisor no discute ni debate, solo manda, exige y presiona. Un divisor puede mentir y calumniar con descaro, con tal de alcanzar sus fines. Siempre va a haber cizaña en la iglesia, lamentándolo mucho, pero es así. Siempre va a haber personas que se dejan utilizar por el enemigo para destruir un ministerio, para destruir un hermano, para causar estragos en una congregación. Siempre va a haber, como dijo Jesucristo, fariseos hipócritas que tratarán de destruir a la iglesia, que se dan golpes de pecho diciendo: yo conozco la palabra, pero no viven la palabra. Son tremendos sinvergüenzas, incrédulos. Son personas que buscan siempre, es como estar arriba, enaltecerse, o buscan de humillar a los demás. Aquí
en los años, yo de pequeñito estoy en la iglesia, desde que nací.